Amados, buenas tardes, que el Señor les bendiga. Qué gusto nuevamente estar reunidos para continuar con el taller para servidores en el módulo de interpretación bíblica de hermenéutica. En la clase anterior, bueno, abrimos un pequeño, breve receso que resultó ser un receso de 2 días, pero bueno, no hemos concluido todavía la clase anterior de interpretación bíblica, que fue es la segunda parte. Esta no es que sea la tercera parte, sigue siendo la segunda parte, pero dividida en dos videos, en dos secciones. Y esto fue por lo largo de la clase. Así que vamos a continuar y vamos a ponernos primeramente en las manos de Dios para hacerlo. Así que acompáñenme a orar, por favor. Padre amado, bendito seas, Señor. Te damos gracias por todas las bendiciones inmerecidas que tú derramas en nuestra vida. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por esta palabra que es verdaderamente lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino. Gracias, Señor, porque a través de ella tú nos hablas, a través de ella tú nos has hablado a través de los siglos y nos sigues hablando el día de hoy. En este momento que nos vamos a acercar a ti, que nos vamos a acercar a tu palabra para tener este estudio. Suplicamos de la dirección, de la guianza de tu Santo Espíritu. Te pedimos, por favor, que seas tú el que hable a cada uno de los corazones que estarán escuchando esta clase. Señor, y yo me pongo en tus manos. Te pido, por favor, que uses mi vida en este tiempo. Todo te lo rogamos, todo te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Bien, hermanos, vamos a compartir aquí pantalla para poder comenzar con estas diapositivas. Vamos a retomar a partir de el punto donde nos quedamos la clase pasada. Y estábamos por comenzar, estábamos terminando de revisar lo que son las figuras retóricas, las figuras del lenguaje, como el símil, como la metáfora, como la parábola. Precisamente terminamos de hablar de la parábola que decíamos por haber sido usada por el Señor Jesucristo tantas veces merecía un espacio aparte. Y vimos algunos de los principios generales para interpretar correctamente una parábola. Bien, continuamos con este tema. Eh, Hermanos, cuando estamos tratando de interpretar las Sagradas Escrituras, hay dos extremos que debemos evitar. Cualquiera de ellos, en general, cuando nosotros hablamos de los ismos, cuando estamos hablando de alguna tendencia y tiene la terminación ismo en alguna corriente o en alguna tendencia específica, generalmente nos habla de una exageración o nos habla de un extremo. Y dos extremos que nosotros debemos evitar al interpretar la escritura es el literalismo y el alegorismo. ¿Cuál es uno y cuál es el otro? Bueno, el literalismo es aquella tendencia de interpretación bíblica que trata de tomar todos los pasajes de la escritura, absolutamente todos, en un sentido literal, no en un sentido alegórico nunca, sino siempre en un sentido literal. Es decir, lo que dice el texto, eso se debe de tomar literalmente. En el otro extremo está el alegorismo, que es aquella tendencia en la cual se trata de espiritualizar pasajes de la escritura que evidentemente tienen un sentido literal, no alegórico, y se trata de tomar en un sentido simbólico algunos pasajes, algunas enseñanzas que evidentemente deberían de tomarse en sentido literal. Entonces nosotros debemos de aprender a diferenciar entre ambas cosas, cuando debemos de interpretar un pasaje como algo literal y cuando como algo alegórico. Déjenme darles un ejemplo tomado de la escritura. Si ustedes van al Cantar de los Cantares y buscan en el capítulo 2
A partir del versículo 1, déjenme leer un par de versículos. Dice la palabra de Dios así: yo soy la rosa de Sarón y el lirio de los valles. Como el lirio entre los espinos, así es mi amiga entre las doncellas. Como el manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado entre los jóvenes. Bajo la sombra del deseado, perdón, bajo la sombra del deseado me senté y su fruto fue dulce a mi paladar. Miren, ese es un ejemplo, un pasaje que es un claro ejemplo de algo que está escrito en un sentido alegórico. Creo que con mucha facilidad nos podemos dar cuenta que cuando dice yo soy la rosa de Sarón y el lirio de los valles, no es que una rosa de Sarón esté hablando, ni que un lirio tampoco esté hablando. Evidentemente que se debe de tomar en un sentido alegórico cuando dice, como el lirio entre los espinos, así es mi amiga entre las doncellas, y aquí estás usando un símil como una figura retórica, y es claro que es en un sentido alegórico. Ahora, déjenme ir a otro pasaje de la Escritura para ver el caso contrario, donde podemos ver que es totalmente literal. Hechos capítulo 1, versículo 12. Dice, entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados, subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, y Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote, y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Bien, este pasaje evidentemente es un pasaje narrativo que tenemos que tomar en un sentido literal. No podemos tratar de alegorizar nada de lo que está aquí en la escritura. Pero ¿qué les parece ahora si vamos a uno que implique un reto, que implique no la certeza de si se está hablando en un sentido literal o en un sentido figurado? Dice en Génesis capítulo 7, perdón, capítulo 1, versículo 7, e hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana del día segundo. Algunos de nosotros creemos que este pasaje está escrito en un sentido literal totalmente y que cuando está hablando de y fue la tarde y la mañana del día segundo, creo que estamos hablando de un día verdaderamente y que Dios creó todas las cosas en 6 días y en el séptimo día reposó. Sin embargo, muchos, sobre todo en esta tendencia de teología liberal, insisten en que estos pasajes deben de ser tomados en un sentido alegórico. Entonces, les quise mostrar 3 ejemplos de 3 pasajes, uno que es claramente en sentido alegórico, otro que es claramente en sentido literal y otro que puede estar a discusión y que nosotros debemos de tener el discernimiento y debemos de pedir la dirección del Espíritu de Dios para discernir entre una cosa y entre la otra. Bien, algunas herramientas, algunos conocimientos que nos van ayudando para diferenciar ambas cosas, para discernir ambas posibilidades, es el uso del tipo, la alegoría y el símbolo. Debemos de aprender a diferenciar entre ellos. ¿Qué es un tipo? ¿Qué es una alegoría? ¿Y qué es un símbolo? Vamos a comenzar primero con el tipo. Bueno, el tipo puede ser un objeto, una persona o un evento que sirve como una especie de sombra, y ahí subrayamos la palabra sombra, o anticipo, generalmente en el Antiguo Testamento.
cuya realidad o cumplimiento, que también se le llama antetipo, se encuentra en la revelación del Nuevo Testamento. Eso es un tipo. Y nosotros vamos a encontrar en el Antiguo Testamento tipos de Jesús, de Jesucristo, a donde el antetipo es el mismo Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento. Vamos a ver un poquito más de esto, un poco más adelante. Debe distinguirse de la alegoría o de la mera ilustración, es decir, un tipo no es una alegoría, sino es algo más que una alegoría, algo más claro que una alegoría. Espero que con los ejemplos ahorita quede más claro. Tampoco es una mera ilustración, es más que una mera ilustración. Hay dos elementos que nunca pueden ni deben faltar en el tipo para que lo consideremos como tipo y antetipo. Eh, uno de ellos, el primero de ellos, Dios mismo ordena los detalles y las circunstancias del tipo. Por ejemplo, la Pascua en Éxodo capítulo 12 en relación a la muerte expiatoria de Cristo. Si nosotros vamos a Éxodo, al libro de Éxodo capítulo 12, déjenme localizarlo aquí en mi Biblia, Éxodo capítulo 12, dice así, no lo voy a leer todo, solamente voy a leer unos versículos para tomar el ejemplo. Dice, habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de personas, conforme al comer de cada hombre, haréis cuenta, la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho, de un año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes, y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que la han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas, etcétera, etcétera. Hay una serie de indicaciones precisas de parte de Dios de cómo celebrar, en este caso, la Pascua. Y luego vamos a ver que en el Nuevo Testamento, cuando se habla del sacrificio del Señor Jesucristo, hay muchos de estos elementos que se repiten o que coinciden en el sacrificio del Señor Jesucristo. Por lo tanto, podemos decir que la Pascua es un tipo de la muerte expiatoria del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Vamos a ir avanzando para tratar de ir aclarando un poco más esto. El segundo elemento, podemos hallar en el Nuevo Testamento indicaciones directas o indirectas que nos autoricen a conceder valor típico, es decir, valor de tipo, eso quiere decir valor típico, al conceder valor típico a las ordenanzas, narraciones o personajes bajo consideración. Por ejemplo, vamos a ir a Génesis capítulo 22, versículos 1 y 2. Es un pasaje muy conocido relacionado con Abraham y con Isaac. Dice, aconteció después de estas cosas, estoy leyendo Génesis 22, versículo 1, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto
sobre uno de los montes que yo te diré. Y luego sigue el capítulo, si ustedes lo siguen leyendo, Dios le da indicaciones precisas a Abraham para que sacrifique a Isaac. Muchas veces se ha mencionado que Isaac es un tipo de Jesucristo, es un tipo de la muerte, del tipo de muerte que iba a sufrir el Señor Jesucristo. De la misma manera que Isaac fue simbólicamente levantado entre los muertos, porque prácticamente estuvo a punto de ser sacrificado por su padre, de acuerdo con las instrucciones que Dios le daba a Abraham. De la misma manera, el Señor Jesucristo, no simbólicamente, sino de una manera real, como antetipo de Isaac, entonces él sí es sacrificado. Vamos a Hebreos, Hebreos capítulo 11 y vamos a leer de los versículos 17 al 19. Hebreos 11, 17 al 19. Dice así la palabra de Dios. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito. Y habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Está hablando de esa fe de Abraham que lo hizo estar dispuesto incluso a sacrificar a su único hijo Isaac, en el cual le había sido prometida descendencia. Entonces aquí vemos que hay una referencia en el Nuevo Testamento a lo que nosotros consideramos como un tipo en el Antiguo Testamento. Ahí tenemos los dos elementos que nunca deben faltar para que consideremos a un sujeto, a un objeto o a un evento como tipo en el Antiguo Testamento y como antetipo en el Nuevo Testamento. Ok, ese es un tipo. Por cierto, muchas veces se toman personajes del Antiguo Testamento como tipo, entre comillas, del Señor Jesucristo, sin que cumplan con estos requisitos que acabamos de mencionar ahorita. Entonces, no podemos a la ligera tomar a cualquier personaje porque nos parece que tiene alguna característica que se asemeja al Señor Jesucristo y tomarlo como un tipo del Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento. Debe de corresponderse con una confirmación de esto en el Nuevo Testamento para que lo podamos considerar como un tipo del Señor Jesús. Bien, ¿qué es la alegoría? La alegoría es una historia en la que los personajes y o eventos son símbolos que representan otros eventos, ideas o personas. Es también de alguna manera una figura retórica parecida a las que ya hemos visto anteriormente. La alegoría es una hermosa manera artística de explicar temas espirituales en palabras que son fáciles de entender. Eso es una alegoría. Ejemplo, en el Antiguo Testamento, Salmos capítulo 80, versículos 8 al 16. Lo estoy buscando acá en mi Biblia. Salmos capítulo 80, versículos 8 al 16. Dice así la palabra de Dios. Hiciste venir una vid de Egipto, echaste las naciones y la plantaste, limpiaste sitio delante de ella e hiciste arraigar sus raíces y llenó la tierra. Los montes fueron cubiertos de su sombra y con sus sarmientos los cedros de Dios. Extendió sus vástagos hasta el mar y hasta el río sus renuevos. ¿Por qué aportillaste sus vallados y la vendimian todos los que pasan por el camino? La destroza el puerco montés y la bestia del campo la devora. Oh Dios de los ejércitos, vuelve ahora, mira desde el cielo y considera y visita esta viña, la planta que plantó tu diestra y el renuevo que para ti afirmaste. Quemada a fuego está
asolada, perezcan por la reprensión de tu rostro, etcétera, etcétera. Ok, hay una alegoría aquí de una vid con lo que es el pueblo de Israel, la nación de Israel. Hiciste venir una vid de Egipto. Tenemos una clara referencia a la salida de Israel de Egipto, pero aquí no le llama Israel, le llama vid en un sentido alegórico. Ok, vamos a ver otro más. Segundo de Samuel, capítulo 12. Segundo de Samuel, capítulo 12, versículos 1 al 7. Jehová envió a Natán a David y viniendo a él le dijo, había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado y había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja, perdón, tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte y debe pagar la cordera con 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Y sigue diciéndole Natán a David, usando una alegoría para mostrarle su terrible pecado y su terrible maldad cuando tomó a la mujer de Urías para tenerla como si fuera su mujer, después tratando de cubrir su pecado, tratando de cubrir su falta, termina mandando a matar a Natán, perdón, a Urías, al pedir que lo pusieran en la parte más desprotegida de la batalla al día siguiente. Y bueno, aquí vemos cómo Natán usa una alegoría para darle esta enseñanza a David. Ejemplos en el Nuevo Testamento. Tal vez la única que podemos considerar puramente como alegoría es el pasaje que está en Gálatas 4 del 21 al 31. Vamos a ir a ese pasaje y vamos a encontrar el tipo de alegoría que se encuentra ahí. Gálatas capítulo 4, versículos 21 al 31. Dice la palabra de Dios. Decidme los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta junto con sus hijos está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Y sigue diciendo más el pasaje. Pero aquí incluso se menciona que hay una alegoría entre Ismael, el hijo de Agar, tomado como símbolo, como tipo de esclavitud, y Isaac, el hijo de la mujer legítima, como símbolo de la libertad
en la cual vivimos nosotros ya no bajo la ley, sino bajo la gracia. Aquí en todo el pasaje completo termina hasta el versículo 31, pero podemos encontrar ahí una clara alegoría. Debemos tener cuidado, como les decía hace un momento, de no alegorizar pasajes que no son alegorías. Por ejemplo, Génesis capítulo 24, algunos han tratado de alegorizar ese pasaje, que es el pasaje en el cual eh, 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 Abraham manda a un criado suyo a que vaya a la tierra de sus padres para que busque una mujer para Isaac, ya que él no quería que tomara mujer de entre los cananeos, de entre los que estaban en la tierra de Canaán, y manda entonces a uno de sus sirvientes, al principal entre sus sirvientes, para que vaya a la tierra de sus padres y encuentre una mujer para Isaac, la cual resulta ser Rebeca. Bueno, ¿a dónde algunos tratan de alegorizar esta historia? Dicen, bueno, de la misma manera que fue enviado este siervo a buscar una esposa para Isaac, y siendo Isaac un tipo de Jesús en el Antiguo Testamento, entonces Rebeca es un tipo de la iglesia y la labor que hace aquel siervo es como la labor del Espíritu Santo que va a buscar una esposa para Jesús, siendo la iglesia, la amada, la esposa del Señor Jesucristo, es como si fuera Rebeca. Entonces, tratan de encontrar una alegoría aquí en la cual hay que forzar mucho las cosas para entenderlo como una alegoría, pero hay algunos que así la ponen. Sobre todo cuando predicamos, cuando exponemos la palabra de Dios, debemos de tener mucho cuidado de no alegorizar pasajes que se deben de tomar en un sentido literal, que si bien pueden tener una aplicación espiritual, pero no podemos hacer una alegoría de esos pasajes porque estaremos malinterpretando y estaremos torciendo las escrituras y eso es algo muy peligroso que debemos de evitar a toda costa. Bien, vamos a la siguiente. Ok, ya vimos entonces lo que es un tipo, ya vimos lo que es una alegoría, hablemos un poco de lo que es un símbolo. Un símbolo es una cosa sensible que se toma como representación de otra en virtud de una analogía que el entendimiento percibe entre ambas cosas. Libros enteros de más o menos valor se han escrito sobre el simbolismo en las escrituras. Hay muchos libros buenos que nos hablan de los símbolos que hay en las escrituras, y hay muchos libros muy malos que pretenden hallar símbolos a donde no hay realmente un símbolo. No recuerdo si tenemos, bueno, sí, tenemos algunos ejemplos en esta diapositiva que ya la puse. Dice, las dos ordenanzas más sagradas para los cristianos, el bautismo y la cena del Señor, están llenas de símbolos reales. El valor bíblico de los símbolos puede determinarse únicamente por su uso en las escrituras mismas. Nosotros sabemos que en el bautismo, en el cual se usa el elemento que es el agua es un símbolo eh, porque literalmente el agua puede limpiar la suciedad que hay en el cuerpo, la contaminación que puede tener el cuerpo por el polvo, por la tierra que se pega en nuestra piel. Y el agua de una manera simbólica limpia, bueno, de una manera literal, perdón, limpia nuestro cuerpo. Y en el bautismo, esa agua está simbolizando la sangre de Jesucristo, la sangre derramada por el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, que limpia nuestro corazón del pecado y de toda maldad. Ahí hay un simbolismo, y es un simbolismo que lo podemos encontrar expresado en varios pasajes de las Escrituras.
no es que el agua en sí misma tenga ninguna propiedad en particular para quitar el pecado de nadie. El agua del bautismo, ni el bautismo tampoco quita el pecado de nadie, ni el bautismo no salva a nadie, por lo tanto. Lo único que salva es la fe en Jesucristo. En el bautismo el agua está siendo un símbolo de ese mismo efecto de limpieza que la sangre del Señor Jesucristo produce en nuestra vida y en nuestros corazones. En la Cena del Señor es tal vez el evento simbólico por excelencia, en el cual el pan simboliza el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo que fue entregado, la vida de nuestro Señor Jesucristo que fue entregada en el sacrificio expiatorio en la cruz del Calvario, de la misma manera que el vino está representando su sangre derramada en esa cruz. Una sangre que nos dio vida, un sacrificio que nos dio vida a nosotros. Cuando celebramos la Cena del Señor, nosotros no creemos que el pan se transforme en carne, ni que el vino o el jugo de uva se transforme en sangre. Entendemos que hay un simbolismo profundo al cual debemos de tener una reverencia y debemos de tener una solemnidad cuando celebramos la cena del Señor, que a lo mejor no tenemos por qué observar en otras actividades del culto cristiano, pero de ninguna manera creemos que sea realmente ni el cuerpo ni la sangre del Señor Jesucristo, el cual fue sacrificado y cuya sangre fue derramada una sola vez y para siempre. El libro simbólico por excelencia, discúlpenme, es el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis está lleno de simbolismos que no debemos de tomar. Aquí es el caso contrario, no debemos de tomar en sentido literal. Sería un error y un sistema de interpretación muy equivocado el tomar los símbolos que hay en el Apocalipsis como si estuvieran en un sentido literal. Bien, avanzamos. Una vez aclarado esto, entendiendo lo que es un tipo, lo que es una alegoría, lo que es un símbolo, vamos a cambiar el subtema. Es importante también determinar y conocer los géneros literarios que hay en la escritura cuando la vamos a interpretar, cuando la vamos a analizar, cuando vamos a hacer una exégesis de ella. Los géneros literarios son los diferentes grupos o categorías en las que podemos clasificar las obras literarias atendiendo a su contenido y a su estructura. Esto en general, no solamente refiriéndonos a la Biblia, sino en términos generales. Son diferentes grupos o categorías en las que podemos clasificar las obras literarias atendiendo a su contenido y a su estructura. En la Biblia, de acuerdo con el autor que estamos estudiando, encontramos los siguientes géneros literarios. Y digo que de acuerdo con ese autor, porque ustedes se pueden encontrar con otros autores en los cuales mencionen no exactamente los géneros literarios como los vamos a ver ahorita, sino con algunas pequeñas variantes y eso es válido también. ¿Qué géneros literarios podemos encontrar en el Antiguo Testamento? Bueno, historia, biografía, poesía, profecía, tratados doctrinales y apocalíptica. Vamos a hablar un poquito brevemente de cada uno de ellos. Bueno, la historia. En la Biblia los libros históricos van desde el libro de Josué hasta el libro de Nehemías. Es la historia de lo divino trazándose en el fluir de los asuntos humanos. Es historia. Josué es un personaje histórico como lo fue Samuel, como lo fue David, como lo fue Natán.
pero cuyas historias, igual que la historia del pueblo de Israel, tienen importancia porque se entrelazan y porque están relacionadas con el desarrollo del plan de redención de Dios para su pueblo, para sus elegidos, para su pueblo. Entonces, bueno, eso es, vamos a encontrar ese género literario de historia, que algunos también le llaman un género narrativo. A mí me parece un poco más adecuado el término de género narrativo que el de histórico, sobre todo para evitar confusiones con lo que son libros de historia que no son bíblicos. Bueno, otro género literario que encontramos en el Antiguo Testamento también es la biografía, cuando se nos cuenta la historia de alguien o la vida de alguien desde su nacimiento hasta su muerte muchas veces. La encontramos en partes de varios libros que cuentan la historia de personajes como Abraham, como Isaac, como Jacob, como José, Moisés, Samuel, etcétera. Si ustedes comienzan a leer el primer libro de Samuel desde su capítulo 1, van a ver la biografía de Samuel desde que su madre oraba para que pudiera quedar embarazada. Ana oraba porque era una mujer estéril y después como finalmente Dios le concede concebir y cómo posteriormente nace Samuel y cómo después, una vez que fue destetado Samuel, su madre fue a llevarlo al templo con el sumo sacerdote Elí para que él sirviera ahí en el templo. Y bueno, viene toda la biografía de Samuel en ese libro, sobre todo en el primer libro de Samuel. Si ustedes leen el libro de Génesis a partir del capítulo 12, van a encontrar que hay toda una sección de varios capítulos dedicados a la biografía de Abraham, más adelante la de Isaac, más adelante la de Jacob, y después una extensión otra vez de bastantes capítulos que nos hablan de la biografía de José. José, uno de los tipos del Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento. Entonces, bueno, la biografía es otro género literario que debemos de identificarlo como tal cuando nos encontremos con él en las escrituras. La poesía, creo que lo hemos mencionado varias veces. Poesía son pensamientos expresados en formas rítmicas con abundancia de figuras retóricas. Muchos pasajes de libros proféticos están escritos como poesía, especialmente en el libro de Isaías, del profeta Isaías. Vamos a encontrar algunos pasajes como es el capítulo 12 o como es el capítulo 58, que son piezas de poesía dentro de un libro profético. Ahora hay libros que son exclusivamente poesía, todo el libro, y creo que aquí el ejemplo principal es el Cantar de los Cantares, que es un libro poético totalmente. La profecía, otro género literario en el Antiguo Testamento. Los profetas eran primordialmente predicadores de justicia enviados por Dios a su pueblo en épocas de decadencia. La predicción ocupa un lugar importante, pero en primer lugar, la predicción de lo que va a venir en el futuro, de lo que va a acontecer en el futuro, pero en primer lugar, el profeta es un portavoz de Dios, es alguien que dice, Jehová ha dicho así, y entonces da el mensaje que el Señor le ha dado. Eh, por lo tanto, debemos también de aprender a identificar el tipo de lenguaje profético en ese género literario que es abundante en el Antiguo Testamento, sobre todo. Tratados doctrinales. Los tratados doctrinales tal vez son de las partes de la escritura a donde debemos de poner más atención porque es a donde Dios está utilizando la vida de algún hombre, de alguno de los autores humanos de los libros de la Biblia para darnos alguna enseñanza
que es importante desde el punto de vista del Señor. Y así nosotros nos encontramos, por ejemplo, en el libro de Éxodo, que tiene grandes pasajes de historia y grandes pasajes narrativos, pero podemos encontrar, por ejemplo, en en Éxodo capítulo 20, como a partir de prácticamente desde el versículo 2, Dios empieza a dar lo que ahora conocemos como los 10 mandamientos o como el decálogo. Y entonces ahí tenemos un tratado doctrinal de una enseñanza de parte del Señor en el Nuevo Testamento. Si ustedes van a Mateo capítulo 5, 6 y 7, el Señor Jesucristo está enseñando a través de lo que se conoce como el Sermón del Monte. Es un tratado doctrinal todo lo que son esos 3 capítulos. Si ustedes van al Evangelio de Juan, de los capítulos 13 al 17, algunos, sobre todo lo que es el capítulo 14, lo han llamado el Sermón del Aposento Alto, y es un tratado doctrinal también. Y así podemos encontrar diferentes partes de la Biblia. La mayor parte del libro de Romanos es un tratado doctrinal. La mayor parte del libro de Gálatas es un tratado doctrinal también. Entonces busquemos en la escritura qué partes son historia, qué partes son profecía, qué partes son poesía, qué partes son doctrina, son tratados doctrinales. Bien, la apocalíptica es un tipo especial de profecía caracterizado por una gran cantidad de símbolos. Partes del libro de Daniel, de casi todo el libro de Ezequiel y casi todo el libro de Zacarías, estamos hablando del Antiguo Testamento, pertenecen a este género literario, a donde lo que abundan son los símbolos, y el peor error que podemos cometer es tratar de tomar los símbolos en un sentido literal, cuando están simbolizando alguna otra verdad espiritual. Cuando Nabucodonosor tiene un sueño en el libro de Daniel, en el cual sueña y ve una enorme estatua cuya cabeza es de oro y cuyo tronco es de otro metal, y sus extremidades y sus brazos son de metales diferentes. Encontramos que no está hablando realmente de una estatua, está hablando de la sucesión uno tras otro de diferentes reinos que habrá en el tiempo antiguo, comenzando con el reino de Babilonia y terminando con el imperio romano. Pero eso está en un sentido simbólico. Hay otra parte en el libro de Daniel también donde se habla de 4 bestias diferentes, y vamos a encontrar que la visión que tuvo Nabucodonosor de aquella estatua, de aquella gran estatua, y la visión de las 4 bestias enseñan exactamente lo mismo, pero con símbolos diferentes, ¿ok? El libro de Ezequiel y el libro de Zacarías está lleno también de esto, y a este tipo de lenguaje, a este tipo de género literario, se le llama apocalíptica. En el Nuevo Testamento podemos encontrar básicamente 4 géneros literarios. Si se fijan, hay dos menos que en el Antiguo Testamento. Los evangelios, la historia, las epístolas y nuevamente la apocalíptica. Evangelios es un género único, con la presentación cuádruple de la persona y obra de Cristo. Si bien en los evangelios podemos encontrar doctrina, podemos encontrar lenguaje profético, podemos encontrar lenguaje poético también dentro de los evangelios. Sin embargo, en sí mismo, el evangelio o los evangelios constituyen un género literario en el cual un solo evento, en este caso la vida de nuestro Señor Jesucristo, es narrado
desde 4 puntos de vista o desde 4 ángulos diferentes. Y es la única parte de la escritura a donde eso ocurre de esta manera. Por eso es que se le considera como un género literario aparte a los evangelios, aun cuando contienen diferentes tipos de lenguaje o diferentes géneros literarios también dentro de los mismos evangelios. Espero que esto pueda quedar claro. No quiero dejar ninguna confusión en cuanto a esto. Se le considera un género literario separado, aparte, por la cualidad única de que la historia del Señor Jesucristo es narrada de 4 maneras diferentes o desde 4 ángulos diferentes. Bien, historia, que ya lo vimos también en el Antiguo Testamento. El único libro histórico totalmente del Nuevo Testamento es el libro de los Hechos. Es un libro de historia de la iglesia, el primero de ellos y el único que se encuentra en las escrituras, el único que está dentro del canon bíblico, porque hay muchos libros de la historia de la iglesia escritos sobre todo en los siglos II, siglo III, y que tienen un valor histórico de estudio para los historiadores, pero que no son literatura inspirada por Dios. Los libros, por ejemplo, de Flavio Josefo, como La Guerra de los Judíos, es un libro que tiene o Antigüedades, también de Flavio Josefo, tiene un valor histórico altísimo, pero no es literatura inspirada, no es palabra de Dios. El único libro en el Nuevo Testamento que en ese sentido lo podemos considerar como género literario historia es el libro de los Hechos. Y además enlaza de una manera magistral los evangelios con la doctrina apostólica que comienza después del libro de los Hechos, a partir de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Las epístolas o el género literario epistolar. Sabemos que epístola quiere decir carta. Y este género epistolar contiene tratados doctrinales en forma de cartas dirigidas a iglesias o a individuos en un tono o en una forma de escribir que es parecido a una conversación que podríamos tener con otra persona. Por eso es una carta y es un género literario que, sin embargo, contiene dentro de él tratados doctrinales en la mayor parte de las epístolas. Y finalmente, la apocalíptica es el mismo estilo mencionado en el Antiguo Testamento. De hecho, la mayoría de los símbolos que nosotros encontramos en el Apocalipsis son tomados de los libros de Daniel, de Ezequiel y de Zacarías, libros que están escritos en estilo apocalíptico también, pero ahora en la consumación de todas las cosas. Ahora esos símbolos tomados del Antiguo Testamento aplicados al fin de los tiempos, a la consumación de todas las cosas. Por eso es que para entender correctamente el Apocalipsis es necesario leer primero, es necesario estudiar primero estos 3 libros como mínimo, Daniel, Ezequiel y Zacarías, ya que una gran cantidad de los símbolos que Juan de Patmos, el escritor de Apocalipsis, usa en este precioso libro son tomados de estos 3 libros que menciono del Antiguo Testamento. Muy bien, vamos a entrar en otro subtema y que es el último que vamos a abordar ya en esta sección. ¿Cuáles son las relaciones entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento? ¿Qué relaciones de estas nos son importantes cuando estamos interpretando la Biblia? Bien, son 2 partes integrantes de una sola revelación escrita. Esto es lo primero que tenemos que tener en mente. Hermanos, no es diferente
lo que está en el Nuevo Testamento que lo que está en el Antiguo Testamento. Son una sola unidad. Ambas partes hacen una sola unidad. El, la Biblia hebrea, conocida como la Tanaj, únicamente tiene la parte que nosotros reconocemos como Antiguo Testamento. Los judíos que no son cristiánicos, que no son cristianos, es decir, no los judíos mesiánicos, sino los judíos ortodoxos, solamente reconocen el Antiguo Testamento y no reconocen nada del Nuevo Testamento, porque incluso niegan que Jesús haya sido el Mesías, lo catalogan como un farsante, lo catalogan como un impostor, como un mentiroso, en fin, sabemos eso, no hay por qué abundar más en ello. Pero tenemos que tomar en consideración, y por favor ustedes no lo pierdan de vista, no lo perdamos de vista, que la Biblia tiene una unidad interna y que Antiguo y Nuevo Testamento son parte de la misma historia divina. El Nuevo Testamento surge del Antiguo Testamento y el Antiguo Testamento se explica en el Nuevo Testamento. Cuando una persona está comenzando a acercarse al estudio de la Biblia y nos pregunta, bueno, por qué libro me recomiendas que comience a estudiar? Generalmente les recomendamos que comiencen a estudiar primero el Nuevo Testamento antes de estudiar el Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento está explicado en el Nuevo Testamento. Por cierto, lo más recomendable cuando alguien va a comenzar a acercarse a las Escrituras es que lo haga con alguno de los evangelios, principalmente el Evangelio de Juan o el Evangelio de Mateo. Bien, seguimos adelante. Algunas normas hermenéuticas generales a ambos testamentos, de aplicación en ambos testamentos. Número 1, como norma general. Los principios básicos de la fe son permanentes, no cambian. El Cordero de Dios fue inmolado, dice Apocalipsis 13:8, desde la fundación del mundo. ¿Cómo es eso? Como si estamos hablando que el Cordero de Dios es Jesús y sabemos que Jesús fue sacrificado, se entregó él a sí mismo en sacrificio en una fecha determinada, hace aproximadamente 2000 años, en el año 27 de nuestra era aproximadamente. ¿Por qué dice Apocalipsis 13:8? Vamos a ir ahí para que lo leamos y lo comentemos ahora como parte de este principio general de interpretación de ambos testamentos. Apocalipsis capítulo 13, versículo 8. Dice, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Está hablando referencia a aquellos que adoraron a la imagen de la bestia. Dice, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado al principio, desde el principio del mundo. ¿Por qué? Porque el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario no es algo que haya surgido de la nada, no es que los romanos junto con los judíos abusaron de la persona de Jesús de Nazaret al llevarlo injustamente a la cruz del Calvario, sino que todo esto ya estaba prefigurado, todo esto ya estaba determinado por Dios. ¿Desde cuándo? Desde la fundación del mundo. Dios ya sabía de la caída del ser humano, Dios ya sabía de que iba a ser necesario un redentor, Dios ya sabía que que la misma divinidad, el Dios Hijo, se iba a tener que encarnar, iba a tener que nacer en Jerusalén, en Belén, perdón, y morir en Jerusalén clavado en una cruz. Por eso es que Apocalipsis 13:8 nos dice que fue inmolado desde la fundación del mundo. Desde el principio de la creación ya estaba determinado que él iba a ser inmolado de esta manera. Entonces,
los principios básicos de la fe son permanentes, no cambian a lo largo de toda la escritura. La salvación ha sido siempre por gracia. Ese es otro principio básico de nuestra fe. No es que en el Antiguo Testamento haya sido la salvación por medio de la ley y en el Nuevo Testamento la salvación por medio de la gracia, como a veces de una manera confusa se enseña. La salvación siempre ha sido por gracia y solo por gracia. ¿Por qué? Porque aun cuando la ley fue dada a través de Moisés, ninguno de aquellos que debían de haber cumplido la ley la cumplieron. Ni siquiera Moisés, ni siquiera Aarón, ni siquiera ninguno de los sumos sacerdotes, de los muchos sumos sacerdotes que hubo a lo largo de la historia de Israel. Entonces, ¿cómo fueron salvos si Jesús todavía no nacía y si no podían venir a Jesús? ¿Cómo fue salvo Abraham? ¿Cómo fue salvo Isaac? ¿Cómo fue salvo Jacob? Igual que nosotros, por medio de la fe y por gracia, únicamente por eso. Entonces, los principios básicos de la fe son permanentes a lo largo del Antiguo y del Nuevo Testamento. Principio número 2, la función de la ley en todo tiempo se determina por las enseñanzas normativas que hay en el Nuevo Testamento, más específicamente por las enseñanzas normativas del apóstol Pablo. Y no es que las epístolas de las conocidas como epístolas universales o epístolas generales, que son las de Pedro, las de Juan, la de Santiago, eh, la de Judas, y bueno, Hebreos, que algunos dicen que lo escribió Pablo y otros dicen que lo escribió Apolos o algún otro de los discípulos. No es que en esas otras epístolas no haya también enseñanzas normativas, si las hay, pero las principales para que podamos entender la función de la ley se encuentran en las epístolas paulinas. Hay pasajes que son normativos para entender la ley y ustedes deben de leer con cuidado Romanos de los capítulos 3 al 8 y el capítulo 10, Gálatas desde 2:14 hasta 5:1 y Segunda de Corintios 3 para que podamos entender, para que podamos comprender correctamente cuál es la función de la ley en todos los tiempos. Déjenme ir a la referencia más corta de las que tenemos aquí, que es Segunda de Corintios, capítulo 3, a donde no voy a leer todo el capítulo 3, solamente algunos versículos, donde dice la palabra de Dios: ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en la tabla de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos. Pablo está haciendo aquí una defensa de su ministerio, de ese ministerio que él ejerce entre los gentiles y habla más adelante y dice, versículo 12, así que teniendo tal esperanza usamos de mucha franqueza y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Y está hablando de la ley que se le dio a Moisés, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, es decir, el Antiguo Testamento, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado.
el único que puede quitar el velo para que podamos entender el verdadero sentido de la ley es Cristo. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Ok, este es uno de los pasajes que nos permiten entender que la función de la ley en el Antiguo Testamento y la función de la ley en todos los tiempos ha sido llevarnos a Cristo únicamente. Es otro principio general. Tercero de estos principios generales para entender el Antiguo y el Nuevo Testamento. El pacto concedido a Abraham es permanente y se incorpora en el nuevo pacto, sellado por la sangre del Cordero. No es que el antiguo pacto haya sido anulado. El mismo Señor Jesucristo, cuando se le cuestionó en cuanto a su cumplimiento de la ley, él dijo: yo no he venido para abrogar la ley, sino para cumplirla, porque de cierto les digo que ni una jota ni una tilde de la ley pasarán hasta que todo se haya cumplido. Entonces, la ley del antiguo pacto fue cumplida por el Señor Jesucristo en el nuevo pacto, sin que haya sido abolida esa ley, no abolida, sino cumplida. Por lo tanto, el pacto concedido a Abraham es permanente, y ese pacto ahora por medio de Jesucristo es con nosotros. Nosotros somos descendencia de Abraham, dice también el libro de Romanos. Nosotros somos el nuevo Israel, somos la rama del olivo silvestre que fue injertada en el verdadero olivo para ahora ser parte de ese verdadero olivo. Principio número 4. Cristo cumplió la ley para señalar su contenido espiritual y para agotar su sentencia como víctima expiatoria. Mateo 5:17, segunda de Corintios 5:21 nos hablan de esto, de cómo la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario como víctima expiatoria fue en cumplimiento de la ley y para darle el sentido espiritual que la ley tiene. Bien, hermanos, esos son cuatro principios generales que tienen que ver con las relaciones entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. A manera de epílogo, de conclusión de esta clase, de este tema de interpretación bíblica, quise copiar un párrafo que está al final del material que ustedes tienen y que dice de esta manera: la hermenéutica no es un atajo que ahorra trabajo y esfuerzo al estudiante perezoso. Al contrario, solo es de utilidad para el alma diligente que está dispuesta a trabajar su finca, que está dispuesta a trabajar su tierra, no ya de una forma casual y desordenada, sino con la destreza y la eficacia de quien sabe manejar bien sus herramientas. En otras palabras, la hermenéutica no es el aprender 3 o 4 reglas que ahora nos van a facilitar muchísimo la interpretación correcta de las escrituras. Para nada. La hermenéutica lo único que hace es darnos algunas herramientas para que, siendo diligentes, nosotros las apliquemos no de una manera casual y desordenada, no de vez en cuando, o no solamente algunas veces cuando nos acercamos a la escritura, sino todas y cada una de las veces en que venimos a las escrituras. La hermenéutica nos proporciona herramientas, principios, postulados, normas, muchas de las cuales hemos comentado en estas últimas horas,
en estos dos últimos videos, que ahora si las usamos con destreza y con eficacia, nos van a ayudar a interpretar correctamente la escritura y sobre todo nos van a preservar del error y nos van a preservar de caer en herejías que a veces son bastante disfrazadas y no tan sutiles, no tan evidentes. Bien, hermanos, voy a dejar de compartir la pantalla. Esta es la última diapositiva que tenía yo para compartirles. Como siempre, les pido por favor que si tienen preguntas o si tienen comentarios, me escriban, ya sea por WhatsApp o también a través del YouTube. Lo pueden hacer y pueden dejar sus comentarios. Gracias, que el Señor les bendiga y que tengan una linda tarde el día de hoy.